El segundo problema por frecuencia después de la obesidad, cuando hablamos de alimentación infantil, son las alergias alimentarias. Cada vez son más frecuentes. Cuando yo hice la especialidad, a mí me explicaron que lo que había que hacer para evitarla era precisamente poner orden. Los padres eran unos inconscientes, le dejaban a los niños que probaran cualquier cosa y si el niño tomaba un alimento antes de estar preparado para digerirlo adecuadamente, aparecían las alergias y las intolerancias. Y entonces se propuso una lista, la lista clásica de introducción de la alimentación complementaria, en la cual poníamos al principio los alimentos más fáciles de digerir y dejábamos para el final los más difíciles de digerir, los que producían más alergias. Haciendo esto, las alergias se reducirán. Llevamos 60 años haciendo eso y las alergias han hecho así. Es decir, hipótesis muy bonita, fracaso estrepitoso. ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? Se han empezado a hacer estudios para ver por qué se estaba produciendo esto. Había muchas teorías, se hablaba de un exceso de higiene, se hablaba de que la contaminación, se hablaba de muchas cosas. Pero se han hecho estudios en los cuales hemos visto que el momento en el que se introducen los alimentos también es un factor clave. Estudios en los cuales, cuando nos cogemos un número importante de familias y les decimos estos son los alimentos que con más frecuencia producen alergia, introdúcelo en la etapa en la que te parezca oportuno, pero dímelo. Y seguimos a esos niños durante 4 años, vemos que claramente los niños que introducen pronto los alimentos tienen menos tendencia a la alergia que los niños que lo introducen tarde. Parece contrainstintivo, es decir, ¿qué pasa? ¿Que el niño empieza con un intestino que lo digiere todo perfectamente y luego pierde esa capacidad de digestión? No, el tema es que tenemos que pensar cómo aparece una alergia. Y una alergia es un error del sistema defensivo. Está activado, está buscando al culpable de esa activación, el daño que hay en el tejido, y de repente aparece por primera vez un alimento y le echamos la culpa, nos confundimos, no lo conocíamos, está ahí por primera vez cuando hay un daño, pues será este el culpable. Un niño en la primera etapa, en los primeros 6 meses de vida, no tiene prácticamente infecciones porque tiene los anticuerpos que su madre le ha pasado a través de la placenta. Esos anticuerpos bloquean a todas las infecciones que la madre ha pasado durante su vida, que son la gran mayoría. Y el resultado es que en esos primeros meses prácticamente no hay infecciones. Si tú ahí introduces los alimentos por primera vez, no hay un desencadenante que esté activando al sistema defensivo que pueda generar el error. Cuando esas defensas de la madre van bajando y lo hacen entre los 6 y los 12 meses de edad, las infecciones se van haciendo cada vez más frecuentes y es más probable que una primera introducción de un alimento coincida con una infección y provoque ese error. Y cuando llega el momento en el que ya el niño se ha quedado sin las defensas de su madre por encima del año, la frecuencia de las infecciones se multiplica muchísimo y los niños entre el año y los 3 años no paran de ponerse malos. Esa es la etapa en la que introducir cualquier alimento nuevo puede favorecer con muchísimas posibilidades que se acabe haciendo alérgico. Por lo tanto, introducir los alimentos de forma precoz cuando hay pocas infecciones es la mejor solución para reducir la frecuencia de las alergias alimentarias. Si alguien te dice es que es muy pequeño para tomar huevo, es que es muy pequeño para probar el melocotón, la fresa, que es que eso produce muchas alergias, pues cuanto más alergias produce, mejor si lo introducimos antes. No retrase, retrasar aumenta la frecuencia de alergias.